Te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Todo dolía, pero si pudieras contarlo dirías que dolía de una manera extraña, tan extraña que ya te resignaste a buscar la forma de describirlo, de articularlo con palabras. Cuando comenzó quizás era una sensación de malestar que pensaste que era incluso algo físico y que se iba a terminar yendo. Una especie de inquietud omnipresente que te acompaña y que va contigo donde quiera que vayas, hagas lo que hagas. Sientes como que algo no está bien, aunque no lo puedes identificar. Es un estado, como dijo alguien, de desasosiego, que te priva de calma. No puedes respirar profundamente, como si tuvieses algo en los pulmones, pero necesariamente no estás enfermo o enferma de los pulmones, pero es como si te costara respirar. Una intranquilidad que no se marcha, que te enturbia los momentos agradables. Perdiste la risa. Hace tiempo que no te ríes a carcajadas y no sabes por qué. Es esa insoportable sensación de querer que todo acabe, pero no sabes bien qué es lo que quieres que acabe. Lo cierto es que es un displacer que te corroe las entrañas y dejas de dormir. Esto es determinante, dejas de descansar. Entonces, cuando dejas de descansar, no te puedes nunca desconectar de tus pensamientos y librarte a las manos del inconsciente. Está en un estado onírico donde dice duermo, descanso y por lo menos me olvido durante 6, 7 horas de lo que estoy viviendo. No puedes descansar. Entonces continúas la vida sin descanso y en modo de piloto automático. O sea, haces las tareas de la casa, vas a trabajar, pero no estás ahí. Es como que alguien te robara el presente. La depresión duele así. Y no es una metáfora, duele. Porque hace mal, lo sientes en el pecho, en la cabeza, en las entrañas. Cuando llega el invierno te puedes mudar, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de cónyuge, pero la nube puedes cambiar de suegra, puedes cambiar de hijos, de iglesia, pero la nube oscura nunca cambia. Con el tiempo simplemente la nube te acompaña y define tu propio cielo. Y tal vez hasta incluso enfrentes una crisis de fe, que dices, yo ya no sé si creo en Dios, yo ya no sé si creo en algo. Aunque llevas años de cristiano, dudas de tus convicciones. Ni siquiera es necesario que para que te ocurra esto, atraviesas algo de una magnitud innegable como un divorcio o una muerte. A veces es simplemente el impacto acumulativo de toda una vida, lo que llaman el famoso efecto residual, que uno va aguantando, va soportando, va resistiendo y un día colapsamos. Un día decimos, no puedo más. Es como que la mente no logra entender lo que le está pasando al cuerpo, lo que anímicamente nos está ocurriendo y en términos espirituales nos está ocurriendo, pero en momentos que colapsamos decimos hasta aquí, me agoté, llegué a mi situación más límite. Y la gente de la iglesia encima nunca ayuda, especialmente porque no lo entiende y ni nos enseñaron a entenderlo. Te dicen generalmente que te pongas a orar, si dices estoy triste, te dicen ponte a cantar, que reprendas la depresión, que te bañes. Bueno, eso siempre es un buen consejo, pero que leas la Biblia. Pero nadie puede convencerte que van a dejar de dolerte los golpes, especialmente cuando estás en medio de una paliza. Porque no es que la iglesia te dice, te voy a ayudar a reponerte al postoperatorio. No, te dicen, no te tiene que doler cuando te están pegando, cuando la vida te está dando. Y lo único que quieres es que los golpes se acaben. Necesitas una tregua, un descanso. Yo no hace mucho conocí a una mujer que había perdido a un hijo adolescente en un accidente de tránsito.
Y una mujer cristiana de su propia congregación le dijo: tú tienes que confesar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y confesar victoria, ya no llores. Y la afligida mamá, que había expresado su dolor, en lugar de que la oyeran, la abrazaran, le dieran la gracia y el espacio para sanar, la callaron, le hicieron cerrar la boca dándole un versículo diciéndole que ella no estaba cumpliendo la palabra de Dios. O sea, la implicación era que si no eres fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es extremadamente triste para el que está pasando una situación difícil. Porque la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio del dolor verdadero. La Biblia no son las galletitas de Panda, que abres la galletita de ver qué me sale y te sale un versiculito. La Biblia es para animar, para que el Señor nos hable, no para darle a alguien por la cabeza. ¿Hay algo peor que nos lancen versículos bíblicos al azar cuando estamos heridos? ¿Y por qué tenemos siempre la tendencia a hacer eso? A dar consejos que no nos están pidiendo. A veces lo que necesitamos es un abrazo o que nos escuchen. No queremos soluciones rápidas. Porque hay dolores que no implican, no merecen soluciones rápidas. No es repite esta frase y el dolor de perder un hijo se va a ir. Hay momentos que solo queremos que nos abracen en silencio. Entonces, ¿por qué tratamos siempre, digo los cristianos, de arreglar a los que sufren? ¿Por qué creemos que el sufrimiento es una temporada de vergüenza? ¿Por qué no podemos tolerar, por ejemplo, que un cristiano atraviese una temporada de tristeza? No soportamos, decimos, no, tiene que haber algo raro, tú no puedes estar triste. ¿Por qué no podemos estar tristes si la tristeza es una de las emociones que nos regaló el Señor? El Señor estuvo triste hasta la muerte. ¿Por qué no podemos soportar que alguien esté pasando una temporada en que no tiene ganas de reírse a carcajadas? Es fácil tener amigos genuinos, cristianos, con los que podemos fingir y decir estoy bien, nada me preocupa. Lo difícil es tener amigos con los cuales poder ser honestos, sin temor a ser prejuzgados, sin que nos digan estás haciendo las cosas mal. Por eso a veces pensamos que los cristianos no podemos expresar nuestras emociones y no tenemos en la iglesia una teología de la adversidad, no la hemos desarrollado. Como que el evangelio del empoderamiento permeó tanto la vida del creyente que escuchamos demasiado la palabra positivo, 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 y se nos asegura que si practicamos la confesión positiva nos van a pasar cosas positivas. Y yo creo que sí, el optimismo es una gran cosa. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que la vida no te iba a resultar como esperabas? Tus padres se divorciaron, tu cónyuge fue infiel, tu salud nunca mejora, está frágil. Es ese momento que uno se siente invadido por un frío siberiano que se asienta sobre nuestra vida. Tu mundo se convierte en un círculo ártico de días oscuros, noches largas, temperaturas que congelan la sangre. Los inviernos son parte de la vida, señores, son parte de la vida. Y por más que tratemos de abrigarnos y protegernos del viento, hasta el más saludable de nosotros puede caer con un gran resfrío o un gran tema pulmonar. Los días de verano es como que uno no le es difícil sentir a Dios. Yo nunca he tenido una experiencia mística o empírica. Me refiero a que nunca yo he tenido una epifanía, Dios se me apareció y me habló con voz audible, algo que incluya el departamento de efectos especiales del cielo. Nunca. Pero sí he tenido temporadas en que yo sentía a Dios muy cerca. Y cuando vivimos esos tiempos los recordamos como regalos. Son regalos, son momentos que no suelen ser la regla general. No es que Dios no quiera estar cerca, pero
Cuando uno recuerda esos momentos en que uno habla con Dios y se conecta con Él, es maravilloso. La vida no es un eterno verano tropical, salpicado con algunos inviernos de tanto en tanto. No, la vida es al revés, y no soy pesimista, soy realista. La vida es un invierno largo, salpicado con algunos pocos días de verano que uno tiene que saber atesorar. Quizás podemos mudarnos a alguna parte del mundo y evitar el clima frío. Hay gente que hace eso. Cuando llega el invierno, hace como los gorriones, se va para el otro lado. Y cuando el otro lado llega el invierno, se viene para este lado. Pero no hay sitio que podamos mudarnos, al que podamos mudarnos, para escapar del invierno espiritual. Pero lo más duro del invierno es que a veces sentimos que Dios se ha ido. Eso es lo peor. No que Dios se fue, uno lo siente así. Salmos 88, 14 describe el dolor más grande del salmista. David dice, hace la pregunta más áspera, más cruel de las que jamás haya hecho. Él dice, Dios, ¿por qué escondes de mí tu rostro? No es que Dios lo estaba haciendo, pero así se sentía David. ¿Por qué cuando yo te hablo, Dios, tú das vuelta el rostro? ¿Por qué lo escondes? Yo creo que es lo mismo que sintió Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Eclesiastés, Lamentaciones y muchos de los salmos son libros invernales, donde está lleno de esas preguntas. O sea, no estamos solos en esto. Entonces, hoy es el diagnóstico. No es para que se suiciden en masa hoy. Déjenme avanzar. Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico es que muchos estamos atravesados por las noches de invierno. Y está bien reconocer que no estamos bien. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos que atravesar noches de invierno en la vida? Yo creo que una de las razones es que sufrimos de desorden, de déficit de atención espiritual. Yo pienso que a veces Dios tiene que irrumpir de algún modo en la vida porque inmediatamente lo sagrado se nos vuelve común. Yo digo, ¿por qué Dios no nos ofrece primavera todo el año? ¿Por qué no te casas y tu esposa es genial, nunca te hace un problema, nunca un sí, nunca un no? Es más, es sorda muda, es genial. ¿Por qué te casas y tu marido nunca le crece la panza, nunca eructa, nunca se larga gases, nunca toma cerveza, nunca ronca de noche? Es Brad Pitt ungido. ¿Por qué no? Porque tus hijos no son como los hijos de Charles Ingalls, porque se parecen más a los Simpsons. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos envía sueños, epifanías a todos nosotros cada noche? Digo, ¿por qué no nos enciende una zarza en cada esquina? Tal vez se deba a que Dios quiere que aprendamos a verlo en lo ordinario, en lo común, antes que dependamos de lo extraordinario. A lo mejor se debe a que si Dios tuviera que usar efectos especiales cada vez que quiere hablarnos, sería como una mamá que entrena al hijo a prestarle atención solo cuando ella grita. Que alguna tiene ganas de decir amén porque así entrena al hijo. ¡Mate! Nunca el nombre del apóstol estuvo en esa garganta como lo está a diario. ¡Mate! Porque queda más bien ¡Nabucodonosor! ¡Judas! Que estaría mejor. Pero le ponen nombre de cristiano. Bartolomé. ¿Por qué desconectaste el pulmotor del abuelo? Esas cosas. Si entrenas a tu hijo para que preste atención solo cuando levantas la voz, vas a necesitar efectos especiales más fuertes cada vez para que te escuche, porque después se acostumbran los gritos. Y una mamá lo que quiere es que el hijo, un papá también, el hijo escuche los susurros, los suspiros del papá. Entonces Dios quiere enseñarnos que esas temporadas álgidas de incertidumbre son procesos para crecer y para aprender a oír la voz de Dios. Pero debemos saber que Dios ve esa depresión, no es que nos abandona.
nos dice, voy a permitir una depresión y te veo de acá a 10 años a ver cómo te pegó. No. Dios dice en Éxodo 3:7, he visto la opresión, le dice a Moisés, que sufre mi pueblo, la opresión, estar oprimido. Opresión es lo mismo que depresión, es algo que está deprimido, chiquitito, algo que se contrae. Los he escuchado y conozco bien sus penurias. Yo me pregunto si Moisés lloró al oír estas palabras de parte de Dios. El Creador estaba conmovido. Los he visto llorar. No hay nada que conmueva más que Dios nos diga, te he visto llorar. Sea lo que sea que hoy te agobia, una larga enfermedad, una quiebra financiera, el sufrimiento de la familia, la confusión, insisto, una depresión inexplicable que no resiste análisis, una terrible pérdida. Quiero que hagas una pausa y escuches al Creador que te susurra, no te angusties, yo te he visto, te estoy viendo. Sé lo que pasaste, lo que estás pasando. Me importas. Me importas. Tu invierno tiene propósito. Tu invierno tiene propósito. Tu invierno tiene un propósito. A veces en la vida las cosas no salen como lo esperamos, ¿o no? No siempre la vida es color de rosa. Y si nuestra mente está cableada o conformada para ser inexorablemente positiva, va a llegar el momento en que estemos viviendo en un metaverso imaginario, en un mundo sin sentido común. A mí me gusta ser positivo, yo me considero un tipo medianamente positivo, no para decir qué bruto que es positivo, pero medianamente positivo. Pero hay algo que también creo, que si uno no tiene un punto de vista realista de la adversidad, cuando llegue el momento de enfrentar la adversidad, el resultado no va a ser muy positivo que digamos. Uno tiene que ser realista, ni pesimista ni optimista, realista. El tema de fondo, insisto, es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos. Y si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas para equilibrar tu cabeza, inmediatamente alguien va a pensar que estás en pecado, en el peor de los casos que estás endemoniado hasta la jeta. Entonces, ¿qué haces? No buscas ayuda, por miedo a ser señalado. Entonces, los prejuicios evangélicos son un grave problema sanitario, siempre. La depresión duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que hayas experimentado. Porque el dolor físico uno lo puede localizar. Me duele la rodilla, me duele la espalda, tengo un problema en el hombro. La depresión duele todo. Y la gente te dice, ¿y por qué estás mal? No entiendo, si tienes hijos. Por eso estoy mal. No, pero no entiendo por qué está mal. Tienes casa, tienes dinero, tienes más que lo que tienen en Cuba, tienes más que la gente de Uganda. ¿Por qué estás triste? Y uno hasta le da vergüenza decir estoy triste, porque tiene razón en ese sentido. Pero la depresión, la tristeza no se deja comprender y no tiene una solución inmediata. Y no eres plenamente consciente de que algo anda mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y te niegas a pensar que es una enfermedad, que es una patología. Dices, no, es un estado de ánimo, debe ser porque estoy bajo estrés, bajo surmenage. Pero la tienes. Y no se soluciona con un par de suturas. Ojalá fuera una herida que se soluciona con un par de suturas y un apósito. Mucho menos con que te oren o que pases adelante y te impongan las manos. Ojalá fuera así de fácil. Ahora es cuando yo quisiera estar equivocado y que alguien me diga, sí, se resuelve con una oración rápida. Pero no. ¿Cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde? ¿Cómo sabes? Tú solo sabes que tienes
un letargo, un desasosiego, una desidia que no puedes explicar. La depresión es un camino a través de una noche de invierno que no se termina, sin señales, sin un destino claro. La depresión, yo siempre digo, es un parásito en el corazón y en la mente. Un parásito que entra porque entra y que no hay razón aparente por qué lo dejamos entrar y reproducirse. Y es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie y se siente casi a nivel arterial. Esto es literal. Algo arterial es que sientes que las palpitaciones de tu corazón cambian, que literalmente sientes que te vas a morir. Se siente a nivel arterial, no pasa con ningún otro dolor a menos que involucre el miocardio. Y grandes héroes cristianos han sufrido de depresión. Yo conozco a un querido pastor que sufre una depresión neurótica. Y en su momento dejó de estar al frente de la iglesia porque no se sentía calificado. Decía, ¿cómo yo voy a orar por la gente? Mirá con lo que estoy luchando. Y gracias a la ayuda de psiquiatras, de profesionales, logró salir adelante. Porque no es que está loco, pero no puede bajar la guardia. Él suele decir, tomo un medicamento que me limpia la basura que se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo cada mañana. Por ahora me toca tomar cada cápsula con gratitud a Dios. Esa es su nueva normalidad. No se tiró bajo una manta y me dijo, ya está, me agarró un demonio y acá me dejó morir. Entonces a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, la insulina, las pastillas para el colesterol son una señal de debilidad, de no tener fe. Eso es mala praxis cristiana. Hay gente que necesita un medicamento, pero a veces te miran como que eso significa poca espiritualidad, o en el peor de los casos, carnalidad. Pero esas cosas no son necesariamente un sustituto de Dios. No es que uno deja de creer en Dios por tomar pastillas para bajar el colesterol malo. Dios también está presente en los médicos que hacen la sinapsis y que estudian los neurotransmisores para que funcionen bien. Tal vez el pecado realmente sea que nuestro orgullo, a veces, nuestra obstinación, no hace que no aceptemos la ayuda que Dios nos ofrece a través de los profesionales. Pero es una locura decir, no, yo no voy a ir al médico porque eso es señal de debilidad. La debilidad puede ser el orgullo de no querer ser diagnosticados, de no querer ser tratados. A veces el ser diagnosticado nos da paz porque ya no estamos hablando de alguien sino de algo. ¿Sí? Cuando uno dice, este es el diagnóstico, esta es mi patología, uno se da cuenta que está luchando con algo, con una patología. No es que yo soy loco porque heredé el carácter del abuelo y salí a mi vieja y eso corre por mi gen y ya no tengo cambio porque yo soy loca. No es así, es una patología. Cuando uno sabe que no lucha con alguien sino con algo, hasta calma al núcleo familiar. Porque uno sabe que no es que papá está loco, que mamá, según cómo se levante hoy, eso va a depender del clima y la atmósfera de la casa. No, estamos luchando con una patología, con un diagnóstico que tiene mamá. Entonces, otra vez, pregunto, ¿puede que estés atrapado en una melancolía perpetua? Hay gente aquí o en casa que conoce ese solsticio de día sin sol y árboles desnudos. Yo no creo que los hijos de Dios somos víctimas de los aleteos. Yo no creo que ciudades enteras sean arrasadas por el mar a causa de la voluntad caprichosa de un insecto. Si fuera así, todo es causa y efecto, casualidad y suerte, y no habría consuelo, porque nadie tendría propósito. Pero si yo encuentro consuelo en las promesas como estas, Salmos 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, en su trono, y puede hacer lo que se le plazca. Eso me consuela.
Hay un rey. Un profeta se lamentó en Lamentaciones 3:37. Dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Una pregunta retórica. ¿Quién va a hacer algo en la tierra sin que Dios dé la orden? Y el profeta Daniel declaró en Daniel 4:35, Él actúa, Dios, según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle, hey, ¿qué haces? Me encanta. ¿Quién le puede preguntar a Dios, qué estás haciendo? Entonces, Dios aseguró en Isaías 46:10, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo voy a realizar. La mariposa puede volar todo lo que quiera, pero que su aleteo genere un huracán, para eso necesita el permiso de Dios. Primera de Timoteo 6:15 afirma, Él es el único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro rey. Él no es un presidente democrático, no depende del Senado, no depende de los diputados, no necesita los votos populares de nadie, no necesita la boca de urna. Él es el rey y no se ha movido desde el principio de los tiempos y sigue siendo el rey. Entonces, en esta línea de pensamiento, tenemos que aprender a discernir que el invierno que nos está ocurriendo no es un capricho o la mala suerte o el aleteo de un insecto. Es un propósito divino, ¿sí o no? Pasa por algo. A fines de agosto del 2018, 2 años apenas antes de la pandemia, aquí muy cerquita el pastor Andrew Stocken, yo te lo conté, en una iglesia de Chino, California, se quitó la vida por depresión. Querido pastor, joven, ministro de tan solo 30 años, 3 niños pequeños. Y su esposa declaró después de que él se quitara la vida, dijo, yo no entendía la profundidad de su depresión ni la lucha emocional que estaba enfrentando. Todos nos dejábamos engañar con su aparente carisma y sonrisa. Era un tipo muy carismático, no era un tipo que usted dice, y se veía venir depresivo. Un tipo, ustedes buscan sus videos, Andrew Stocken, y es un muchacho cool, con buena onda, con mensajes motivacionales. Ni su esposa se dio cuenta que había una implacable batalla espiritual envolviendo la vida de su marido. Estaba atravesando el invierno y aparentemente ni él ni ella lo pudieron discernir. Y eso sucede porque muchas veces los cristianos creemos que la ansiedad y la depresión son problemas que se arreglan con una oración rápida, o declarando victoria, o decretando que somos libres. Decrete que es libre. Hay un respetado médico cristiano que dijo hace poco, nuestro mayor problema es que pusimos a las enfermedades mentales en las categorías de las luchas espirituales. Uno no pondría una enfermedad del corazón en la categoría de las luchas espirituales. Nadie se avergüenza de contar que se fracturó la pierna, o que tiene asma, o que incluso tiene diabetes, pero siempre estamos ocultando la depresión, nos da vergüenza. Y como si esa ignorancia no bastara, le sumamos la idea errónea de que los pastores, los líderes están más cerca de Dios y no luchan contra la depresión o no pasan inviernos crudos. Dicho sea de paso, si hay alguien aquí que tiene un ser querido que se ha quitado la vida por depresión y se pregunta, que es la pregunta siempre recurrente, si algún día lo va a volver a ver, yo tengo algo que decirte. Hace poco leía un libro cristiano acerca de los mitos del suicidio. Y un reconocido teólogo afirmaba, si eres aceptado en el cielo o no, no tiene que ver por cómo mueres, sino a través de la relación personal que tenías con Jesús. Convengamos que el suicidio es pecado porque es un acto injustificado de quitarse la vida. La vida es preciosa y Dios es el dador de la vida.
Sin embargo, el suicidio no determina el destino eterno de una persona, porque nuestro destino eterno descansa únicamente en la gracia de Dios. No hay quien le pregunte qué haces. No hay quien le pueda decir qué haces. Y como dijo el querido Rick Warren, cuyo hijo menor también se quitó la vida hace unos años, él dice siempre: yo sé que lo veré en el cielo, porque la gracia de Cristo está por encima de cualquier desfase hormonal o desfase mental. Y sigo con Pablo. Antes de su invierno, Pablo pide las 3 cosas que todos necesitamos para completar nuestro propósito durante el invierno: un abrigo, un libro y papel. El abrigo tipifica una cobertura. Cuando estamos en nuestro invierno, deseamos un abrigo. Especialmente lo necesitamos en el invierno de nuestras vidas. Trágicamente, algunas personas no tienen a nadie que pueda traerles un abrigo. Un abrigo tipifica el abrazo sin preguntar, el decir: voy a pasar la noche contigo, tomando café, tomando un té. Y no tenemos que hablar de lo que te pasa, hablemos de cualquier cosa, no te voy a juzgar. Pero para algunos la necesidad de mostrar una imagen les impide mostrarse vulnerables y admitir que necesitan a alguien. Eso es lo peor. Los líderes que después terminan quitándose la vida es porque no pudieron pedir ayuda, porque tenían vergüenza de pedir ayuda. ¿Qué van a pensar? ¿Qué le queda para él si el que necesita ayuda soy yo? ¿Y quién dijo que un pastor no puede necesitar ayuda? Pero a veces nos sentimos demasiado orgullosos para decir: sí, soy quien soy, pero necesito la calidez, la cobertura de un abrigo. Y el mismo David en el Salmo 38:6 suspira y añade: estoy encorvado, literalmente. No era una metáfora, una licencia poética, se sentía encorvado. El monarca, el rey. Estoy abatido en gran manera. Me siento débil, deshecho. Mi corazón está angustiado, Señor. Yo sé que mi suspiro no te es oculto, tú escuchas mi suspiro. Pero en este momento culmina David diciendo: yo soy un hombre que no tiene respuestas. Yo sé que hay gente acá que no tiene respuestas para muchas cosas. No sabes qué va a pasar, no sabes qué te va a deparar enero, no sabes qué te va a deparar el lunes que enero, no sabes qué va a pasar con tus hijos, ni con tus papeles, ni con tu negocio. De hecho, el propio Pablo, San Pablo, tuvo su larga noche de invierno. Fue exactamente cuando les escribió las cartas a Timoteo. De hecho, la correspondencia final de Pablo a su hijo espiritual Timoteo fue escrito desde la celda de una cárcel romana, ¿no? Timoteo leyó la carta y allí, escrito en grandes letras, estaban las apremiantes palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:21, que decía: ven antes del invierno. Ven antes del invierno. Pablo sabía que su tiempo se estaba acabando. A mí, si me torturaran y me metieran preso por predicar, la primera carta no habría sido a ningún hijo espiritual. I'm sorry, I'm so sorry. Yo no le hubiese escrito una carta a ninguno. Mi primera carta habría sido para mi abogado. Tiene derecho a una llamada. Déjeme hacer una llamada a mi hijo espiritual. Lo voy a llamar a Rob Owen aconsejándole: ¡no! ¡A mi abogado! Te diría: sacame de acá, desgraciado, paga la fianza. Haz lo que tengas que hacer. Para eso te estoy pagando. O por lo menos eres bueno, te pago como si lo fueras. Resuélvelo rápido. Y trata de que esto no se filtre a la prensa, ni a las redes sociales, ni a los religiosos. Pero Pablo sabe que esto forma parte del propósito. En lugar de pedir un abogado, el anciano pide papel para escribir, un libro y un abrigo. Le dice: trae, Timoteo, cuando vengas, antes del invierno, el capote, la capa, el abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros.
y mayormente tráeme los pergaminos, que eran los sitios donde, el lugar donde él podía escribir. Pablo solo le había pedido lo que necesitaba, estaba a gusto con esta estación invernal de su vida, porque él podía discernir el propósito de Dios en esa temporada. El invierno es un dialecto del lenguaje de los tiempos, es un dialecto. Yo no sé si oíste hablar alguna vez de la teoría del efecto mariposa, por lo menos hay películas que hablan del efecto mariposa. La teoría afirma, esto no es un invento de ciencia ficción, es una teoría, que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. O sea, según este concepto, el aleteo de una mariposa en Florida agita la más pequeña de las ráfagas de aire, ¿no? Esa ráfaga de aire crece y crece milimétricamente, chiquitito, ondulando alrededor del globo terráqueo hasta que se convierte en una tormenta caótica al otro lado del planeta. Entonces, en otras palabras, es posible que el aleteo de una mariposa en Miami puede provocar un huracán en Hong Kong. Ahora, yo estoy de acuerdo con la idea que las cosas pequeñas producen grandes acontecimientos. El efecto mariposa se usa mucho en las películas, en los viajes a través del tiempo, como Regreso al Futuro, que le decían: Marty, no podemos causar una paradoja temporal, porque ahora el pasado no es el pasado, sino que es otro pasado alternativo, Marty. ¡Ah, ¿se acuerda? Uno se mete en el vórtice temporal y ocasiona una paradoja en el tiempo. Ese es el efecto mariposa. Ahora, yo no concuerdo con eso de la parte aleatoria en cuanto al ser humano. En resumen, no le digas a Dios cuán duro es tu invierno. Dile al invierno cuán grande es tu Dios. Sé cuán grande es tu Dios. Y yo te invito a aceptar la invitación del salmista que dice: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Salmo 34:3. Dios no necesita que lo agranden, Él ya es grande. Es una metáfora de decir: vean lo grande que es, cobren perspectiva. Pero nuestra tendencia es agrandar los inviernos. Y miramos con la lupa el diagnóstico, la enfermedad, la deuda, la suegra. Lo miramos con la lupa. Ya la suegra es terrorífica de por sí, imagínate con lupa. Pero debemos meditar menos en el invierno y más en el Señor. Menos en nuestra tristeza, en nuestra celda, y más en su poder. Yo a veces me pregunto si nos olvidamos lo inmenso que es Dios, y yo creo que sí. Tiene que ver con que lo sagrado se nos vuelve común. Somos animales de costumbre. ¿Conocemos a aquel ante quien nos reunimos? ¿Entendemos que los demonios le temen y huyen solo al escuchar su nombre? ¿Comprendemos la grandeza de Dios o venimos a la iglesia y bostezamos como pasajeros adormecidos en el vagón de un tren? ¿Estamos conscientes de su gloria? Recién dije eso y a alguien se le atragantó el bostezo. ¿Estamos conscientes de su gloria, de su fuego, de su poder? No estaremos padeciendo, no solo tendremos un déficit de atención espiritual, sino que estaremos padeciendo una pérdida del asombro. Isaías 40:25 afirma: ¿con quién ustedes me compararán a mí? Hablando Dios. ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. ¿Quién? Moisés declaró en Éxodo 15:11: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza, en santidad? Y el salmista pregunta en el Salmo 89:6: ¿quién de los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios le dijo a Job, a su profeta, que cuando dudara de su poder, no le preguntara a los teólogos,
no le preguntara a otros profetas, que le pregunte a los animales. Habla con el burro, habla con la jirafa. Job 12:7 dice que Dios le dice, interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregúntale a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ellas te enseñarán, cabezón. Pregúntale a los peces del mar antes de comértelos y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos ignora que la mano del Señor los ha hecho? En sus manos está, en mis manos está el alma de todo viviente y sostiene a toda la creación. Yo recuerdo que cantaba esa canción hace muchos años. Yo no soy cantante ni mucho menos, pero estoy acá, tengo micrófono, puedo cantar y nadie me dice nada. Yo cantaba, pregúntale ahora a las aves del cielo, ellas te lo dirán. Pregúntale ahora a las bestias del campo, ellas te enseñarán. Suyo es el consejo y la inteligencia, la sabiduría y el poder. Pregúntale ahora a los peces del mar, ellos te enseñarán. Me encanta. Es el ratito que puedo cantar. Después decía, rompe las cadenas de los tiranos, los ata y los hace callar. Transforma a los príncipes y poderosos y al fuerte lo hace temblar. Esparce a los cielos, los vuelve a reunir, levanta y vuelve a derribar. Pregúntale ahora a los peces del mar, ellos te enseñarán. Y después no me da más la voz porque sigue subiendo y sigue subiendo. Pero siempre me quedó, pregunta a los peces del mar. Entonces la próxima vez que sintamos el peso del mundo sobre nuestros hombros, hablemos con aquel que hizo el mundo. A medida que nuestra percepción de Dios se va engrandeciendo, nuestro invierno se va empequeñeciendo, siempre. Pregúntale a los peces del mar, pregúntale a las bestias del campo, si acaso dudan del Creador. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Para el bien de aquellos que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a un propósito, a su propósito. Sabemos, afirmó Pablo, hay muchas cosas en la vida que no sabemos. No sabemos si la economía se va a hundir, si la Argentina seguirá ganando la próxima Copa del Mundo, si Messi seguirá jugando, si El Salvador intentará llamarle a esos que hacen fútbol. Tendrán un gran presidente, pero fútbol. No sabemos si ganará Trump o Kamala. No siempre sabemos qué piensan nuestros hijos. No obstante, según Pablo, podemos estar seguros de al menos 4 cosas. Número 1, sabemos que Dios obra. Él está ocupado tras bastidores, detrás del telón, en el making of. En las luchas, en medio del invierno, Él está ahí. Él no se ha ido. Aunque no lo sintamos, Él no se ha movido. Es incesante, incansable, no se cansa, no cesa. Número 2, Él nunca deja de obrar para nuestro bien. No para nuestra comodidad, no para nuestro entretenimiento, sino para nuestro bien. Número 3, para hacer esto Él usa todas las cosas. Todo está incluido. Dios no obra a través de algunas cosas o solo con las cosas buenas o con las cosas mejores. Él usa todas las cosas, las malas, las buenas, las primaveras, los veranos y los inviernos. El número 4, Él obra para el bien de quienes lo aman. A los que confían en Dios le ocurre siempre un buen final. No somos marionetas a merced del aleteo de un insecto, no. Estamos seguros en las manos de Dios. Si los peces están seguros, si los pájaros están seguros, ¿cuánto más nosotros no vamos a estar seguros en las manos de Dios? ¿Sí o no? Mira,
Te voy a decir una verdad muy cruda. La gente va a olvidar todo lo bueno que hiciste por una sola cosa hecha mal al final. Es así. Pasa con deportistas, no va a pasar con nosotros. Un boxeador que pierde una última pelea, la gente lo denigra, lo critica, no importa que se haya ganado varios campeonatos antes. Sé que no está bien, parece injusto, pero es la cruda verdad. Entonces el apóstol Pablo no solo le enseña a Timoteo cómo empezar, le dice cómo terminar. No te entregues, no te rindas, no abandones, no tires la toalla, porque la corona que me espera a mí, le espera a todos los que acaben como yo. No importa si acabas en invierno o en verano, en una celda o en una mansión. Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. ¡Qué final grandioso! Cuando el libro se cerró, se dobló el abrigo y se escribió la última anotación. El anciano Pablo había mantenido su integridad y había logrado atravesar su invierno con dignidad, estoico, con la mirada en alto, con una convicción firme. Enfrentó la sentencia de Nerón y del Imperio Romano. Allí fue decapitado a los pocos días y por lo tanto relevado de sus funciones del reino. Y hasta tanto nosotros nos toque ser relevados de nuestras funciones del reino y de nuestro llamado, hasta que nos diga el Señor, entrega tu placa y tu pistola, hay que permanecer. Sin lucha no hay fuerza, sin las montañas no hay cima, sin los contratiempos no hay destino, sin climas helados no hay propósito. Entonces hoy, aquí y en casa, hazte un favor, hazme un favor, hazle un favor al Señor también de alguna forma. Vamos a bendecir y agradecer por nuestras noches de invierno. Vamos a bendecir. Dale un aplauso al Señor, bendice estas noches de invierno. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor de señores grande, dile Señor, bendigo mi helada noche de invierno. Dale, que ese aplauso se escuche hasta los cielos, que se escuche hasta el Ártico, hasta la Antártida, que hay gente que resiste, que hay gente que no se entrega. ¿Tú lo crees? No te entregues, no te entregues, no abandones, resiste. Esa es la palabra, resiste. Soporta todas las aflicciones estoicamente. ¿Vas a tener frío? Vas a tener frío. La noche va a ser cruda, es probable. ¿Pasarás temporada de soledad? Sí, la soledad no es una penitencia. La soledad son tiempos en que Dios nos separa para que podamos aislarnos de un montón de voces que nos dicen qué hacer, para poder escuchar la voz de Dios. Hay un montón de gente que dice, Dios me dijo, pero en realidad Dios no le está diciendo nada. Es un montón de voces que hablan en nombre de Dios. Y escucha al religioso que le dice lo que cree que tiene que hacer. Y escucha al cónyuge que le dice lo que cree que debería hacer. Y escucha al hijo y escucha al padre y escucha al pastor. Y hay un montón de gente hablando. Y yo he aprendido que cuando estás en una cabina de comando, en un helicóptero o en un avión, tienes que tener los auriculares y solamente escuchar la torre de control. Nunca vas a ver un piloto que le sale a la cabina y le pregunta a los 300 pasajeros, ¿para dónde vamos? Hay turbulencia, ¿qué me aconsejan hacer? Nos ponemos a orar, escuchen lo que dicen en la torre de control. Gire el avión hacia la derecha, vamos a evitar esta tormenta, vamos a evitar la turbulencia, etcétera, o la vas a atravesar en su defecto porque no hay gasolina para dar vuelta. Lo que sea son las instrucciones de la torre de control. Y para eso necesitas aislarte. Entonces hay gente que el invierno lo sienten como aislamiento. Como que se acabaron las voces, como que hay amistades que Dios te sacó, como hay relaciones que Dios cortó por un tiempo, algunos para siempre, otros por un tiempo.
Y no tomes como eso, como una penitencia, un castigo, la vida te está pasando factura. Es Dios que dice, yo necesito hablarte, necesito llamar tu atención. Y en el invierno uno medita, en el invierno no hay distracciones, no hay gritos en la plaza, no hay playa, no hay gente pugnando entrar al mar. Estamos nosotros, en el mejor de los casos, una chimenea, un libro, una Biblia y a escuchar a Dios. Y eso te va a dar fuerza para todas las temporadas que van a venir. Tienes que bendecir, tenemos que bendecir el invierno. Son temporadas maravillosas. Yo sé que la soledad, cuando no se elige, duele. La soledad elegida es un placer. Quiero estar solo. Pero cuando nos toca, cuando no tienes ni un gato, y te dice al final, soy una solterona, un solterón, un viudo, una viuda, o lo que es peor, estoy casado, casada, y me siento más solo que Kung Fu. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto? Bueno, no lo tomes como un castigo, una penitencia, como una mala cosecha. En la mayoría de los casos es Dios aislándote. Tuvo que aislar al planeta en la pandemia. Los tuvo que aislar para que un montón de matrimonios descubrieran que apenas se soportaban. Por primera vez se miraban a la cara. Para que un montón descubrieran que no tenían a Dios. Para que otro montón descubrieran que no importaba si vivían en Beverly Hills, que la muerte no distinguía ni discriminaba a nadie, que se podía ir el joven y el viejo, el que tenía buena salud o el que fumaba como un escuerzo. Pero Dios nos aisló y aislado nos tapó la boca y nos metió dentro de las casas para que meditemos, para que nos demos cuenta que los únicos que podían sobrevivir era la vida salvaje. Pregúntale a los peces, pregúntale a las bestias del campo y ellas te lo dirán. ¿Recuerdan cuando los noticieros mostraban a los alces, las criaturas del mar que salían, las tortugas, porque ya no estaba el hombre invadiéndolo todo? Pregúntale ahora a las bestias del campo, Job, y ellos te lo dirán, ellos te enseñarán, ellos te mostrarán que no hay nada que ocurra en la tierra sin que Dios lo haga. ¿Tú lo crees? Dios decide, Dios es soberano. ¿Cuántos creen de que Dios es soberano? Él sabe, Él permite lo que tiene que permitir. Nada pasa debajo del sol sin que Dios lo sepa. No es un insecto, no es una mariposa, no es causa y efecto, no es casualidad, no es suerte, no es timba. Esto es Dios cerrando, abriendo puertas, entrenándonos. Y ten por seguro que a Dios no le importa cuándo lleguemos a la meta, sino cómo lleguemos hasta ahí. Y si va a tener que procesarnos, lo va a hacer. Algunos son fáciles de escuchar la voz de Dios. Celebro si eres así. Si acá hay gente de los que dicen, sí señor, ¿cómo? Te celebro. Pero si eres cabezón como yo, vas a necesitar a veces la brida, el freno. Vas a necesitar que a veces Dios te cierre con cerco de espinos, que te lleve y permita ciertas crisis controladas, controladas. Como cuando uno le deja nadar al niño en la piscina y él cree que está solo en el océano, pero el papá está ahí o la mamá está ahí controlándolo. Los inviernos son controlados. En realidad no es un gran invierno ártico, estás en un invernadero. En realidad es un invierno controlado, chiquitito así, pero para nosotros se nos hace eterno. Pero Dios dice, te voy a tener ahí, sé cuánto puedes soportar. Yo sé cuánto tú puedes tolerar. Y sé cuál es tu nivel de resistencia y de qué estás hecho. No voy a permitir que te quiebres, no voy a permitir que te pierdas. No voy a permitir que la depresión te haga olvidar quién soy. Yo sé que la depresión no se va a ir ahora, ni siquiera con esta próxima oración. Pero por Dios, lo que quiero que te vayas de aquí es pensando que nada de lo que te pasa, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la depresión, ni el estar exaire, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Nada.
I'm chasing dreams, can't you see? I'm just a man, but I'm running free. Gonna keep running till the stars come down. I'll chase that moon till the morning's found. Wait for me, butterfly, wait for me. I'm just trying to set you free. Wait for me, worries, wait for me. I'm only human, just let me be, let me be. Gonna keep running till the stars come down. I'll chase that moon till the morning's found. I said, oh yeah, the sugar's gonna bring me to life. I said, oh yeah, the sugar's gonna make it alright. Give me that sweet apple pie. Gonna keep running till the stars come down. Chasing the moon, I won't slow down. Wait for me, butterfly, wait for me. I'm just trying to set you free. Wait for me, troubles, wait for me. I'm only human, just let me be, let me be. Gonna keep running till the stars come down. I chase that moon till the morning's found. Till I do, yeah. Gonna keep running till the stars come down. I chase that moon till the morning's found. Pero no sabemos lo que somos capaces hasta que tenemos que hacerle frente. Hasta que finalmente nos fajamos y le hacemos frente. Y en la adversidad, ¿qué aprendemos? A sobrevivir, a mantenernos respirando, gente, que no es poco. El que no aprendió eso durante el 2020 no estuvo aquí. El 2020 nos enseñó que había que seguir respirando. No había otra prioridad. No era mantener ni la piscina, ni pagarle al jardinero, ni tener una mascota nueva, ni comprarse un bote, los que tenían dinero, o trabajar. Era mantente respirando. Caramba, que no es poco. Trata de respirar. Y apenas teníamos una complicación en los pulmones, ya teníamos un pánico. ¡Ay, me voy! Porque había que respirar. Mantente respirando. Mantente respirando significa tienes que atravesar esta situación, como decía el primer ministro británico Churchill, cuando estés atravesando el infierno, por el amor de Dios, sigue caminando. Nadie acampa en el infierno, tienes que seguir caminando. Dios podría haberle permitido a Abraham que se quedara en Ur, a Moisés que se quedara a vivir plácidamente en la corte del faraón como si fuera el príncipe Carlos en Buckingham. Podría haberle apartado a David de Goliat, que nunca se lo encontrara, a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, a Daniel le podía haber quitado el foso de los leones, a Elías le podía haber evitado conocer a Jezabel, esa hermosa mujer, a Nehemías de la cautividad, podía haberle a Juan el Bautista evitado a Herodes, a Esther de ser amenazada, a Jeremías de ser rechazado, a Pablo de naufragar. Pero Dios utilizó todo ese crisol de pruebas, ese tamiz, ese colador, para producir en ellos perseverancia, resiliencia, carácter. Y permíteme ser brutalmente honesto, que no es lo mismo que bruto y honesto. Brutalmente honesto. Algunos creen que hay que ser bruto y honesto y ofenden a todo el mundo. No, brutalmente honesto. Es un tema de semántica. Yo, como todo el mundo, detesto las crisis. No voy a hacer una apología en favor de las pruebas, yo las detesto. No tanto por lo profundo del dolor, sino
por lo mucho que dure ese dolor. Yo sé que gracias a las crisis me imagino, que me he vuelto y me sigo volviendo más humilde, más sabio, más flexible, más comprensivo, porque eso producen las crisis. Pero a mí me deja un mal sabor de boca. No creo que haya alguien acá que diga, a mí me encantan las crisis, no creo. A menos que le guste que le peguen con un látigo y otras cosas. Pero si no, no. A mí no me gusta. Todo cristiano va a ser zarandeado. Ese no es el asunto. Muchas de las dificultades que nos enfrentamos son permitidas por Dios de manera deliberada, como un test, como un examen en el colegio. De manera deliberada. Nadie va al colegio y dice, uy, tropecé y me caí con un examen. No, es deliberado. El asunto no es si vamos a ser zarandeados, el asunto es cómo vamos a salir de ese zarandeo. En un momento Jesús ora por sus discípulos en Juan 17:15 y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No pide que seamos sacados del mundo, Jesús, que nos ponga en una burbuja, en un invernadero, que nos meta en Neptuno, en Plutón, o que vivamos en una suerte de membrana plástica evangélica. Lo que pide es que Dios nos proteja en medio de las crisis que sí o sí vamos a vivir. Esto no lo pega nadie en la nevera ni en sus automóviles, pero en el mundo tendréis aflicción. Después dice, confiad, yo vencí al mundo, pero es una promesa, van a tener aflicción. Seremos zarandeados. Tenemos que saber qué va a suceder. Lo único que no sabemos cuándo va a suceder. La buena noticia es que somos zarandeados con un propósito. Por algo nos pasa. ¿Por qué? Porque Dios quiere producir en nosotros carácter. En Lucas 22:31 hay una pista. Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando tú hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. No se pierdan esto. Jesús le dice a Pedro que Satanás los pidió para zarandearlos como se zarandea el trigo en la era, para separar lo bueno de lo malo. Ese es un zarandeo, separar lo bueno de lo malo, cambiar el combustible. Y acto seguido, Jesús anima a los discípulos diciendo que ha orado por ellos para que su fe no falle. Nunca esto me pareció a mí tranquilizador. A mí me hubiese gustado algo como, yo he puesto una orden de restricción a Satanás, algo como predican los pastores empoderadores de ahora. Dios puso un cerco para que el diablo no te toque y no te va a tocar y no te va. A mí me encantaría eso. A mí me... Pero no es lo que dice. Jesús no va a poner una orden de restricción, no va a evitar el zarandeo. Y luego añade, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. No dijo, si llegas a salir de esta, espero que por lo menos seas un fortalecedor. No vas a salir. O sea, deja claro que el zarandeo del enemigo está plenamente controlado y monitoreado por Dios. Siempre Dios tiene un plan. En otras palabras, Pedro, yo estoy orando por ti. He intercedido a mi Padre y hemos concluido en lo siguiente. Vas a negarme 3 veces, vas a llorar. Cuando llores te vas a arrepentir. Cuando te arrepientas te vas a convertir en una roca y sobre esta roca, sobre ese carácter voy a edificar mi iglesia. ¿Está claro? Chao, que la pases lindo. Notemos quién tiene el control. En Job 38:11 Dios dice que Él limita hasta las olas del mar. No es que, y el tsunami lo trajo el diablo porque quiso. Dice la Biblia, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y hasta allí llegará el orgullo de tus olas. Dios le habla al océano. Esto significa que si Él controla hasta el océano, es que, aunque Satanás tenga un plan,
tiene que pedir permiso. Jesús mismo lo explicó en Mateo 28, 18. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y ¿dónde más? Y en la tierra. Y esto lo prueba. Marcos 1, 27 afirma, Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, no hay temporadas en que Jesús tenga más autoridad y temporadas donde Jesús tenga menos autoridad. El lobo no puede tomar la oveja sin el permiso del pastor, y el pastor solo va a permitir cierto ataque si el proceso a la larga valdrá la pena. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba de Pedro? Que vuelva y dé testimonio a la iglesia. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Jesús permite que Pedro sufra la prueba para que anime a sus hermanos. Entonces, nuestra dificultad, esta enfermedad de ahora, esta crisis, nos está preparando para ser una voz de aliento. Dios no quiere más una iglesia que finja poder. Quiere una iglesia que haya atravesado las pruebas, las crisis, haya tocado fondo y en el fondo haya encontrado roca y lo pueda contar. Allí está Jesucristo, hay roca. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que necesitamos recordar, como dice 1 Corintios 10:13, es: vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y podéis confiar en Dios, que no dejará sufrir pruebas más duras de las que vas a soportar, de las que podéis soportar. Por el contrario, dice el apóstol, la prueba hará que seas más fuerte y Dios proveerá la salida para que puedas soportar. Habrá un éxito, una salida al final. Entonces, la mayoría de los entendidos teólogos leen en Isaías 14:13 la descripción de la caída de Lucifer. Dicen que eso habla de Lucifer, yo lo creo. Dice: voy a subir hasta el cielo, en palabras de Lucifer. Voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas y seré como el Altísimo. No son palabras de Nabucodonosor, son palabras de Lucifer. Y debido a que trató de ser como Dios, cayó delante de Dios a través de la historia, y él se ha pasado la vida tratando de convencer al hombre que haga lo mismo, que caiga. Esa fue la estrategia que usó para decirle a Eva: come de este fruto y seréis como Dios. No cambió. Es tan egocéntrico ahora como lo era entonces. Es tan necio ahora como lo era entonces. Es tan limitado ahora como lo fue entonces. No lo olvide, todos los ángeles son inferiores a Dios, todos. Dios es omnipresente, está en todas partes a la vez. Los ángeles no pueden estar en todas partes a la vez. No pueden reproducirse, son asexuados. De manera que los ángeles que cayeron nunca se reprodujeron, la humanidad siempre fue creciendo. Son demasiado pocos demonios para tanta gente. Por eso es muy petulante decir: anoche el diablo me atacó. ¿Qué te va a atacar el diablo si no sabe ni sabe dónde vive por ahí? No, son las obras de la carne, son tus consecuencias. Pero el diablo no puede estar en todas partes. Dios es omnipotente. Los ángeles tienen el poder que Dios permite que tengan. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Los ángeles saben solo lo que Él quiere que les sea revelado. ¿Sí? Y Satanás es un ángel caído. Eso incluye a Satanás, es inferior a Dios. Y aunque los religiosos se rasguen las vestiduras, Satanás sigue estando al servicio de Dios. El diablo es tan siervo en su rebelión como lo era en los días de su obediencia. Por eso mismo Martín Lutero es el que puso este título. Martín Lutero llamó el diablo de Dios. Claro que el timador preferiría engañarnos y hacernos pensar que él es una fuerza independiente, con un poder ilimitado, pero él solo tiene el poder que Dios le permite tener.
Él preferiría que nunca escucharas las palabras de Juan 4:4. Vosotros sois de Dios, porque Él está en vosotros y Él es más poderoso que el que está en el mundo. Él, el que está dentro tuyo, es más poderoso. Alguien tiene que decir amén. Más poderoso. Entonces Dios quiere, a ver, ¿está claro cuál es la cadena de mando? Dios está al control. Al diablo lo tiene con las riendas cortas. No sé si notaste las palabras de Jesús. Satanás os ha pedido para zarandearlos. El diablo no exige, no resuelve, no decide. Él pide, suplica, solicita. Así como pidió permiso para tentar a Job, pide permiso para tentar a Simón Pedro. Satanás no hace nada que Dios no sepa. Y Dios usa a Satanás para llevar adelante la causa de su reino. ¿Cómo usa Dios a Satanás para hacer la obra del cielo? Lo usa para entrenarnos. Se vale de él para zarandearnos. Porque todos tenemos la misma enfermedad del diablo. Hasta el más dócil de nosotros, en un momento tiene un concepto más alto de sí mismo del que deba tener. En un momento a todos, no solo los argentinos, se le vuelan los pájaros. Yo he visto mexicanos agrandados y salvadoreños agrandados como zapatillas de monja. Yo los he visto. Tal parece que Pablo también. Porque uno va al currículum vitae del apóstol Pablo y claro, un encuentro personal cara a cara con Jesús resucitado, participante de visiones celestiales, apóstol escogido directamente por Dios, uno de los autores de la Biblia, sanó enfermo, viajó a través del mundo, escribió uno de los documentos más grandes de la historia. Pocos pueden igualar los logros de este prócer llamado Pablo. Y capaz que Pablo empezó a picarle el bichito y se empezó a autofelicitar. Y Dios, que ama a Pablo y odia el orgullo, lo protege a Pablo del pecado. Y obviamente, ¿a quién usa? A Satanás. Segunda de Corintios 12:7, por eso, para que yo no me creyera más de lo que soy, dice el apóstol, por tantas revelaciones maravillosas que tuve por haber ganado el campeonato del fin del mundo en Qatar. No sé si estaba eso, pero creo que lo hubiese mencionado. Se me ha dado un sufrimiento, una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que vino a maltratarme. No se nos dice la naturaleza de su espina, pero se nos dice el propósito, el origen, para que Pablo siga siendo humilde. Un emisario de Satanás. El emisario pudo haber sido un dolor, una debilidad, una persona que le causaba aflicción, pero sí sabemos que ese emisario lo controlaba Dios. 3 veces le pedí al Señor, no dijo, me puse a reprender al diablo. 3 veces le pedí al Señor que me quitara el aguijón. Y el Señor me dijo, que te baste mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te lo voy a quitar. El emisario estaba mandado por Dios, no te lo voy a quitar. Dios podía quitarlo, pero le dijo al emisario, te quedas ahí. Está descrito como un león rugiente que acecha para devorar a la gente. Y Pedro dice, resístanlo, en 1 de Pedro 5:9, resístanlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos están siendo experimentados por sus hermanos en el mundo. Resiste. ¿Saben qué es resistir? Ignóralo, resiste, párate en la fe y dile, no tienes ninguna autoridad, tienes una correa así, una correa chiquitita. Las fauces del león están sufriendo. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. El diablo es un asesino por naturaleza, pero no puede decidir. Él cree que decide, no decide. El don de la vida y la muerte es algo que solo maneja Dios. Deuteronomio 32:39, mirad que yo soy Él, fuera de mí no hay Dios. Yo mato y doy vida, dice el Señor. Yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Ese es nuestro Dios. Santiago 4:13.
Vosotros que decís, mañana iremos a tal lado o a tal lugar y pasaremos un año y comerciaremos comerciaríamos, o como se diga. Comercializaremos, muy bien, y obtendremos ganancias. No sabéis lo que traerá mañana. ¿Qué es tu vida? ¿Eres niebla que aparece por poco tiempo y desaparece? En lugar de eso tienes que decir, si Dios quiere, viviremos aquello. Si Dios quiere, haré tal cosa. Nunca dijo si Satanás quiere. Si Dios no quiere, yo no lo voy a hacer. Si esta noche llego a casa, es porque Dios me llevó a casa. Si tengo un ataque al corazón camino a casa, es porque también Dios me llevó a casa, al otro domicilio. Me llevó a casa. Satanás no tiene la última palabra. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y tengo más evidencia antes de terminar para demostrar que es un simple siervo de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay un Dios de este siglo, Satanás, que cegó el entendimiento de los ateos. Claro, él es un gran cegador. De hecho, algunos de ustedes, si no es aquí, allí en casa, están ahora ciegos, lo que significa que me están escuchando y este mensaje no los conmueve y capaz que solo están mirándolo para refutar o para criticar el mensaje. Y es porque están ciegos, no tienen papilas gustativas espirituales. Pueden que el mensaje los enoje, pero no les despierta adoración, ni pasión, ni celo, ni amor, ni resolución por obedecer. Porque Satanás es un gran cegador. La pregunta ¿es poderoso en su cegamiento? ¿Tiene la última palabra? ¿O Dios es el que hace irrumpir la luz en la vida cuando quiere? Pablo dice en 2 de Corintios 4:6, de las tinieblas resplandecerá la luz. Y resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria. Cuando Dios se propone encender luces en tu corazón, no hay demonio que lo pueda detener. Dios enciende y dice, a mirar, a verme con ojos nuevos. ¡Oh! Dios domina la voluntad de sus ángeles, y eso incluye al diablo. Manda a los espíritus malignos y obedecen. Por lo tanto, si desobedecen es porque Dios quiere que desobedezcan. Les permite desobedecer. Si Dios permitió la caída de Satanás es porque, no porque estaba indefenso, es porque tenía un propósito para esa caída. Y tal vez hoy estemos en una temporada de zarandeo, como empieza el mensaje. Y esta temporada es de tanta importancia como la temporada de cosecha. Muy importante. Porque el proceso de zarandeo nos refina, nos entrena. Nuestra oración durante esta temporada de zarandeo tiene que ser, no pedir, Señor, no quiero ser más zarandeado, sino, Señor, ayúdame a atravesar bien el proceso. ¿Están conmigo, sí o no? Que mi fe sea ratificada. El entrenamiento de David se produjo en cuevas del desierto, no en los pasillos de mármol del palacio. El entrenamiento de José fue en las prisiones de Egipto. Moisés aprendió y se volvió humilde mientras trabajaba como pastor en las arenas del Sinaí. A Jacob se le asignó el profesor Labán como instructor por 14 años. Y cada uno de estos líderes, cuando se enfrentó a un reto difícil, tuvo la oportunidad de vengarse, de negarse, de echarse atrás o escapar. No hicieron nada de eso. David se convirtió en uno de los mayores reyes que tuvo Israel. José se convirtió en el segundo hombre de autoridad de Egipto. Moisés sacó a 2 millones de personas o 3 millones de personas de la esclavitud. Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus y ayudó a poner los cimientos para la gloriosa venida del Mesías. ¿Dónde? En el zarandeo, en el cambio de combustible. Obviamente a todos nos gusta una vida normal,
sin alteraciones. Pero a todos, sin excepción, en algún momento nos llega una temporada de crisis. Quien diga a mí nunca me llegó una temporada de crisis, o está mintiendo o vive dormido, porque la crisis llega. Tal vez un colapso económico, un ser amado que parte a la eternidad antes de tiempo. Cuando digo antes de tiempo es que no se va de viejito, sino que un accidente, un infortunio, una tragedia nos lo quita. Nos descubren en un análisis de rutina que tenemos un tumor maligno que hay que empezar a tratar. O nuestro hijo toma un camino que deshonra todo aquello que le enseñamos y todo aquello en lo cual creímos, y de repente nos deshonra. No queremos ni que miren las redes sociales de nuestro hijo porque nos avergüenza. Cierta vez yo conocí a una mamá que el bebé que tenía en su vientre le habían diagnosticado grandes defectos cognitivos y los amigos no sabían qué decirle. Entonces algunos decían, no, el bebé está sano, tienes que confesarlo, tienes que tener fe, y oraban por la pancita de la mamá y todos se pusieron a orar y el bebé no nació sano, como suele pasar. Entonces algunos decían, miren que los ateos, los inconversos los están observando, no lloren, no se entristezcan, muestran que tienen gozo y victoria. Otro decía, Dios los debe amar mucho, los ama demasiado, por eso les dio un hijo retardado, porque los ama mucho. Ni siquiera te voy a decir lo que sintió esta pareja con ese comentario tan ridículo, ¿no? Lo que les provocó. Pero terminaron por ignorar los comentarios de todo el mundo y decidieron unirse como pareja más que nunca, a crecer a través de su íntimo, de su dolor íntimo, de su dolor privado, de su propio dolor que nadie podía de afuera opinar. Hoy ellos afirman que no renunciarían a ese crecimiento maravilloso que tuvieron como pareja, como familia, por tener un hijo más saludable, no lo cambiarían. Y no lo dicen como resignados, ellos dicen que esa experiencia los hizo mejores personas, sacó la mejor versión de sí mismos. Claro, a nadie le gusta ver a un hijo enfermo, o con una minusvalía, o limitado, pero cualquier crisis, sea lo que sea, nos lleva a un embudo, a una pregunta: ¿sobre qué puedo edificar mi vida de manera que las circunstancias no me roben la felicidad? ¿Sobre qué tiene que estar edificada mi vida para que, pase lo que pase, yo siempre siga teniendo gozo? Los investigadores observaron que las personas que son capaces de enfrentar la adversidad terminan siendo más fuertes que antes. Hay toda una generación de cristal que se ofende por cualquier cosa, que un vientito ya, ay, sí, no voy mal a la iglesia porque me miraron mal, me sacaron mi asiento. Que acá no pasa en el otro servicio. Pero hay otra generación que se ha hecho fuerte, a fuerza de que de golpes. Y así como existe el estrés postraumático, los investigadores hablan del estrés o del crecimiento postraumático. Del crecimiento postraumático, los traumas que hacen que nos desarrollemos, que tengamos otro carácter. Y estos investigadores sostienen que la adversidad conduce al crecimiento. La adversidad nos hace fuertes, o sea, la adversidad nos lleva a crecer más que ninguna otra cosa que pueda existir. La adversidad es lo que nos hace crecer. Muéstrame una mujer, un hombre que tuvo adversidad en su vida, y yo te voy a mostrar a alguien con carácter firme, no necesariamente amargado o amargada. Porque en la adversidad descubrimos de qué estamos hechos. Un líder, ¿cómo se muestra un líder? Y en tiempos de pandemia, en tiempos de tempestad, de zozobra, en tiempos de los vientos golpean la barca, ahí es cuando se para un líder. En los tiempos de recesión, en los tiempos de guerra, uno ve lo que tiene dentro como si apretara un dentífrico. Y a veces decimos, ay, yo nunca podría pasar lo que pasó a esa persona. Yo creo que si estuviera en su lugar me moriría. No me digas que no lo pensaste alguna vez viendo a una pareja de padres en un panteón enterrando un ataúd blanco.
echando un puñado de tierra sobre el ataúd en donde yace su niño. Tú dices, yo vivo algo así y creo que no salgo nunca más debajo de la manta, o me tiro encima del cajón. Y luego atravesamos algo similar o peor y vemos que el corazón sigue latiendo, que el mundo sigue girando, aunque muchas veces nos queremos bajar. El mundo sigue girando. Uno quisiera que el mundo se detenga, que esté en low motion, en cámara lenta, porque hoy tenemos un funeral. Y el mundo sigue. Siguen los vendedores en la puerta, sigue alguien chismeando, sigue la suegra diciendo, los voy a visitar un día de esto. La vida sigue. Resiliencia, como nosotros con los hijos. A ver, hijo, prueba de hacerlo tú solo, hasta para enseñarnos a andar en bicicleta. Yo recuerdo cuando no me caí de la bicicleta, me caí de la confianza. Mirá qué profundo. Mi papá dice, vamos a andar en bici. Yo tenía las rueditas esas que están atrás que te sostienen. Y mi papá dijo, ya es hora de quitar las rueditas. Tienes 18... No, 5 o 6 años. Bueno, pero si me vas teniendo, y mi papá me iba teniendo así, vamos. Nunca me sueltes, nunca me sueltes. Jamás, me dice mi papá. Me doy vuelta, mi viejo allá con mi hermano hablando. Y dice, y me caí. No me caí de la bici, me caí de la confianza. Entonces, recuerdo que eso me enseñó a mantener el equilibrio, a que no podía pretender que papá fuera toda la vida sosteniéndome la bici detrás mío. Y como eso, un montón de avatares de la vida que iban a venir, que tienen que ver con el carácter. Y los que hemos sido zarandeados, salimos del proceso más sabios, poquito más sabios, porque conocemos nuestras debilidades, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Mira, yo te voy a revelar el secreto más guardado del liderazgo cristiano, y con esto me van a querer quemar mis colegas, pero te lo voy a revelar. Antes de revelarte ese secreto, te quiero contar que para ciertos motores, si acaso la mayoría, existen muchos combustibles. Muchos. La gasolina es un combustible volátil. Los autos que compiten para ganar carreras quieren que tengan la gasolina más combustión y le añaden óxido nítrico a la mezcla para que tenga más combustión, más explosión. El petróleo es otro combustible, aunque no tan explosivo como tampoco lo es el diésel que usan los tractores. Algunos combustibles son muy buenos y otros son destructores. Todos son inflamables por naturaleza. Todos producen cantidades incalculables de energía, porque hay algunos que van destruyendo el motor por dentro y le van acortando la vida cada vez que lo encienden. Por eso los motores de los autos que corren carrera tienen que ser rectificados continuamente, cambiados continuamente, porque los va comiendo por dentro. Y este es el secreto más guardado del liderazgo cristiano. Cuando comenzamos a servir al Señor, no todos usamos el mejor combustible. Por ejemplo, algunos usan un combustible llamado codicia, que puede mover a una persona y a un ministerio completo por años. Su gasolina es la codicia. Quiero más, quiero una iglesia más grande, quiero más dinero, quiero más autos, quiero más vacaciones. Hay otros combustibles como la inseguridad, el orgullo, el espíritu de competencia, la necesidad de reafirmación, que me vean, el que dirán. Y esas cosas pueden mantener a los líderes en pie algunos años, pero no logra producir en ellos carácter ni mantenerlos hasta el final. Son los que preguntamos por ellos y ya no sabemos más. Están 2 años, 5 años, 10 años en el mejor de los casos, y después no nos enteramos más de ellos. Porque la gasolina los consumió por dentro porque no era la correcta. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, dijo Pablo, otros de buena voluntad. Pero algunos tienen como gasolina la envidia. Algunos salen a predicar todos los días por contienda. Me voy a parar tras el púlpito a atacar a aquel pastor. Y predican. Y la palabra no vuelve vacía y algunos son tocados, pero su combustible los va
corrompiendo por dentro, los corroen. Y algunos son tan poderosos, esos combustibles, que los líderes los sacrifican todo en el altar que ellos mismos crearon en su ego, a su ego. Y los va consumiendo. Ahora, todos queremos servir a Dios, pero en el fondo, todos en algún momento hemos usado diferentes tipos de combustibles. O sea, dentro del plan de Dios, el diablo es un simple servidor, nos guste o no, le guste o no. Digo nos guste o no porque hay algunos religiosos que no les gusta darle mucho poder al diablo. Ahora, convengamos que el diablo no quiere ser servidor de Dios. No se levanta a la mañana, se pone los cuernos y dice, qué gana de servir a Dios. No es así. No tiene la intención de servir a los propósitos de Dios. Nada le gustaría más que levantar su propio reino. Pero no puede. No puede tener total autonomía, no puede. Y cada vez que el pobre procura el progreso de su propia causa, termina promoviendo la causa de Dios. Ese siempre fue el patrón del diablo en toda su existencia. ¿Se acuerdan de Sara, la esposa de Abraham? Dios le prometió un hijo, ella no podía tener hijos, era estéril. No solo ella tenía un problema, él también era el problema de la vieja y del viejo, porque había que haber doble milagro ahí, ustedes me entienden. Durante mucho. ¿Qué hizo Satanás? Usó la cuna vacía para agitar la tensión, la disensión, la duda. El enemigo quería que Sara no confiara en Dios. Y le salió el tiro por la culata. Porque la maternidad de la anciana de 90 años dejó un legado a las generaciones que dice que Dios siempre guarda lo mejor para el final. Que aun cuando estés viejecito, viejecita, Dios te puede sorprender. Satanás y sus hordas celebrando el día que el joven príncipe tuvo que huir de Egipto. Pensaba que había hecho descarrilar el plan de Dios cuando en realidad jugó a favor de Dios. Dios usó la derrota y el desierto para entrenar a Moisés. Y Daniel. Satanás celebraba cuando se llevaban cautivos los jóvenes de Jerusalén. Dijo, ya está, aislé y puse en cautiverio a los jóvenes más piadosos. Nuevamente el efecto boomerang. Lo que Satanás pensó que era cautividad, Dios lo transformó en realeza. Y Pablo, Satanás esperaba que la prisión lo iba a silenciar. Y sí, la prisión silenció su púlpito, pero desató su pluma. Las cartas a los Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses fueron escritas desde la cárcel, desde la celda. O sea que Satanás ayudó a que se escribiera el Nuevo Testamento. El ganso ayudó a que se escribiera gran parte del Nuevo Testamento. Pedro es otro ejemplo. Trató de desacreditar a Jesús, Satanás, haciendo que Pedro lo negara. Y el plan resultó al revés. Porque en vez de ser un ejemplo, Pedro, de hasta dónde puede caer una persona, hoy es un ejemplo de hasta dónde Dios puede extender su gracia. Entonces, cada vez que Satanás arma un plan, le termina explotando en la cara. El diablo es el coyote de la Warner Brothers. Cuando se lo imaginen, quiero que siempre a partir de ahora lo vean como el coyote. No lo vean con alas rojas, con cara de suegra. No, tiene la cara del coyote. Desgarbado, comprando marca Acme. ¿Te acuerdan los intentos fallidos del coyote de la Warner por atrapar al correcaminos? Y sus productos marca Acme. Porque deja en claro Dios quién es el que dirige la tierra. Satanás puede pavonearse todo lo que quiera, pero Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, durante toda la vida, el enemigo hizo el papel del coyote. 2 veces, la Biblia solo 2 veces corre la cortina del espacio y el tiempo y se nos permite echar un vistazo a la apuesta más tonta de la historia. Satanás era un ángel, Lucifer, que no se contentó con estar cerca de Dios. Él quería estar por encima de Dios.
no estaba satisfecho de adorarlo, quería su trono. Y según Ezequiel tenía una belleza sin comparación. Ezequiel 28:12 dice: tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría, de perfecta belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. El tipo caminaba pechito de paloma como un argentino por las nubes, así. Era una mezcla de Ronaldo con el talento de Messi. Y las ganas de Chicharito. Y tanto Ezequiel como Isaías, describen al ángel más hermoso que cualquier criatura, sin embargo, más necio que cualquier otro ser que haya vivido. Porque el orgullo fue su caída. Pero tengo que decirte, Satanás ha pedido para zarandearte. Y yo voy a orar para que tu fe no falte, no te falle, para que te sostengas, para que te mantengas, para que resistas. No ahora, hasta que Cristo venga, para que tu carácter sea más fuerte, para que salgas zarandeado pero en victoria, para que no bajes los brazos, para que no creas que estás derrotado. Es parte de la historia, pero tienes que saber que estás controlado. Si hay un cerco que se abre, va a ser porque Dios lo permite, o porque tú en desobediencia abras ese cerco. La desobediencia, el pecado, te deja a expensas del enemigo. Él anda como el león rugiente buscando a qué devorar. Cuando tú te pones bajo la presencia de Dios, automáticamente la protección que vino sobre Job viene sobre ti. Y si te va a tocar es porque Dios lo permite, o tú lo permitas. ¿Cómo? En pecado, en rebelión, en obediencia. Y solito te vas y te entregas en manos de aquel que está buscando para matarte. No obstante, si dices: a pesar de mis errores, a pesar de mis yerros, a pesar de mis equívocos, yo todos los días corro la gracia, todos los días voy a la presencia del Señor y pido su protección. Tienes que saber que no importa, no hay diabetes, no hay pandemia, no hay virus, no hay cáncer, no hay metástasis que va a matarte si Dios no quiere que te mate. Si Dios te quiere llevar de algo, te va a llevar, con algo te va a llevar. Algo se va a valer para llevarnos. Pero eso no viene porque Dios se descuidó, porque estaba ocupado. Es propósito de Dios. Es maravilloso saber que uno está viviendo en el propósito de Dios. Es maravilloso. Nada va a pasar que Dios no lo disponga. El avión no se cae si Dios no quiere que se caiga. Si hay un propósito, eso te hace vivir la vida en paz, con felicidad, con gozo, perderle el miedo al enemigo. Es un ángel inferior, ni es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente, y si hace algo, insisto, lo repetiré otra vez, es porque Dios le permite que lo haga. Y le dice: hasta aquí, cuidado, porque yo le voy a dar la salida para que pueda soportar, porque es mi hijo, lo estoy procesando. ¿Estás recibiendo esta palabra, sí o no? ¡Impresionante! Levanta tus manos al cielo, vamos a orar. Padre, di conmigo: Señor Jesús, fuerte, entra en mi corazón, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, comienzo otra vez. Y yo sé que por ahí a alguno aquí todavía le cuesta imaginar, o te cuesta imaginar que lo que estás viviendo podría resultar en algo bueno. Tú dices: no me digas, ¿de verdad? No inventes. Lo que yo estoy viviendo me estás diciendo que es el diablo con permiso de Dios. Me estás diciendo que estoy en un ambiente controlado para algo. Y capaz que te cuesta concebir que esa enfermedad, que esa deuda, que esa muerte puede ser un instrumento para algo digno. Y si te cuesta todavía, te doy el último ejemplo para terminar. Yo no voy a minimizar tu crisis, pero en comparación a la que te voy a contar, tu crisis es una fiesta.
un Salvador sin pecado fue cargado de pecado. El autor de la vida lo pusieron en la cueva de la muerte. La victoria de Satanás parecía segura y por fin el diablo iba ganando por diferencia de goles. No solamente había goleado, sino que había clavado el esférico en el ángulo, pasando por encima al mejor jugador del mundo que lo había dejado tendido en el suelo. A Satanás le había salido el tiro por la culata con todo, desde Sara hasta Pedro. Pero ahora le había salido las cosas bien. Todo el mundo había visto su victoria. Y él ya estaba haciendo el bailecito de la victoria. Sin embargo, de repente se ilumina el sepulcro del tercer día, retumba la roca y Satanás supo que lo habían timado otra vez. Una vez más había sido la herramienta en las manos del hortelano. Aunque un día se rebeló, el pobre desgraciado nunca dejó de ser el diablo de Dios. ¿Te imaginas cómo pierde autoridad con sus ángeles? Porque dicen, jefe, cada vez que usted hace algo sale al revés. Se pasó todo el tiempo pensando que había derrotado el cielo y en realidad lo había ayudado. Dios quería probar su poder sobre el pecado y la muerte y fue exactamente lo que hizo. Y adivina quién lo ayudó. ¿Quién crees que instigó a Judas para que lo entregue? A los fariseos para que pidan la cruz y a los romanos para que lo ejecutaran. ¿Quién fue? ¿Quién crees que ayudó? El otro siervo, el viejo coyote, el legendario el coyote, trabajó para Dios en el gran plan de salvación. Y una vez más al coyote le explotó la dinamita en la cara. Solo que esta vez el cielo no es que logró algún gol en la mínima diferencia. Esta vez el diablo de Dios hizo un autogol, un gol en contra, y le dio al cielo nada menos que el campeonato para el resto de toda la historia. El otro siervo siempre está al servicio de... Alguien tiene que celebrar y aplaudir por eso. Alguien tiene que aplaudir más que eso. ¡Aleluya! Vamos, celebra, celebra, celebra al Rey. Si crees que esta palabra te tocó, dale un aplauso glorioso al Rey. Celebra, celebra, celebra al Rey de Reyes. ¡Aleluya! He aquí Dios nos dio toda autoridad. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Mi esperanza, mi sueño, mientras Dios me daba este mensaje, era decirte, no que el diablo no existe, porque caramba que existe, pero es un ángel inferior y está controlado por Dios. Y cuando te pones bajo la cobertura de Dios, Satanás va a hacer lo que Dios le permita que haga. No tengas temor. La enfermedad va a avanzar hasta donde Dios diga. La muerte va a llegar si Dios quiere llevarte a casa. Si no, no. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No hay nada más poderoso que tu Dios. No hay nada más poderoso que el Señor de señores. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? ¡Aleluya! Amén. Ahora mantén las manos en alto. Quiero orar por todos. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama príncipe el Señor? ¿Cómo te ama princesa? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? ¿Cómo te ama el Señor? Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu pueblo, a este tu ejército, a estos tus obreros de primera línea. Y ahora, Señor, sella con tu espíritu esta palabra. Todos orando, todos clamando al Señor. Diga, Señor, yo quiero que esta palabra se selle en mi corazón. Te vas a ir de aquí viendo a un Dios poderoso y a un débil coyote pidiendo permiso. Y eso abrirá los ojos. Y eso
Eso te traerá una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de espíritu, una nueva dimensión de espiritualidad. Padre, ahora sopla del norte, del sur, del este y del oeste tu gloria como nunca antes. Yo proclamo, yo declaro que los mejores días están por venir, que tu bendición es mayor, que tu gloria es mayor, que hay gloria aquí en casa. Estoy orando por los que miran ahora, de otras partes del mundo, de Asia, de África, de Europa, de Oceanía. Ahí está el Señor, ahí está sosteniéndote. No te entregues, mami, no te entregues, papá. Hijo, no baje los brazos, dice el Señor. Yo estoy contigo. No te entregues, vamos, levanta la mano y comienza a clamar. Somos miles aquí y yo estoy queriendo que nos unamos juntos, unánimes, clamando, pidiendo, Señor, gloria de eterna venga sobre nosotros, unción eterna venga sobre nosotros, corriente del Espíritu sopla, corriente del Espíritu derrama tu gloria, tu presencia. Yo sé que vienen tiempos nuevos, tiempos de gloria, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. Yo lo creo, yo lo declaro, yo proclamo tu bendición. Vamos, levanta las manos al cielo una vez más y dile: Señor, recibo esta palabra. Uy, te hace libre esta palabra, te quita la cautividad de la mente. El Señor te hace libre. Recibe. Estás viendo no solo a Dios, sino hasta al enemigo con ojos nuevos. Y cuando ves al enemigo con ojos nuevos, dice: no tengo de qué preocuparme. Si hay alguien con temor porque ha abierto puertas, dile: Señor, yo me meto bajo tu cobertura. Tu sangre me cubre ahora, tu gracia me alcanza, tu sangre me cubre, y me cubre en el hospital y en el panteón y en casa y en el campo y en la ciudad y en mi salida y en mi entrada. Viva donde vivas, te sana el Señor, te toca el Señor, te bendice el Señor. Padre, he transmitido a tu ejército lo que me has dicho que diga, y soy libre de esta palabra. Quede sellada, atada a su cuello, escrita en las tablas de sus corazones. Lo creo, lo declaro. Di conmigo: Señor Jesús, me voy libre, fuerte, de la cautividad del enemigo. Estoy bajo tu protección. Tú me cuidas, fuerte. Tú me controlas. Tú me monitoreas. Estoy bajo tuyo. Estoy bajo tu protección. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. ¡Hay gloria, mis queridos! Dale ese aplauso al Señor, al Rey de Reyes. ¡Hay gloria, gloria, gloria! ¿Cuántos se van bendecidos? Celebra al Rey. ¡Aleluya! Chao, gente. Hasta el domingo que viene. ¡Que Dios te bendiga! Chao, 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 chao. Chao, bendecido. Chao, chao, bendecido. Chao, chao, bendecido. Chao, chao, bendecido. Chao, chao, bendecido.